Aquel breve ejercicio físico reanimó en mí un poco de esperanza en la vida. Me puse a pensar que todo aquello no era muy grave, que era un mal momento, que era necesario sonreír y olvidar. Me aferré a esta idea. En mi semblante, demacrado por la fatiga y el asco, intenté poner una mezquina sonrisa. 2 heridos saltaron del camión. Y fueron a satisfacer una necesidad natural. Yo los miraba sin verlos. La vida expulsaba de mí las nubes sombrías que acababan de enlutar mi existencia. Me puse a esperar, duro como el hierro, que todos los Landse del frente ruso volaran en nuestro socorro. Que algo iba a acudir en nuestra ayuda. Bruscamente, me puse a pensar en Francia. En los franceses. Sí, los franceses. Llegaban en nuestra ayuda. La prensa del frente hablaba de ello, los primeros legionarios franceses acudían en nuestra ayuda. Estaba seguro de ello. Yo había visto sus fotos. Me invadió un soplo cálido. Ernst sería vengado. Ernst, aquel pobre diablo. Incapaz de matar una mosca. Se había pasado todo el tiempo haciendo unos refugios muy secos para acoger a los muchachos ateridos de frío. Y su sistema de ducha caliente. Los franceses llegaban y yo me echaría en sus brazos. Ernst, tú querías a los franceses como a tus propios compatriotas. Afortunadamente, aquel impulso de alegría que me henchía, no fue estropeado por la realidad que ignoraba. Ignoraba, en efecto, que los franceses habían escogido un juego muy distinto. ¿Qué pasa?, preguntó un tipo con un vendaje gris que le caía sobre los ojos. No tenemos gasolina. No, dije. Acaban de matar a mi compañero. Los 2 tipos se acercaron a la cabina. Mierda. Esto no es muy agradable. No ha tenido tiempo de sufrir. Yo sabía que Ernst había agonizado 20 minutos. Hay que enterrarlo, dijo el otro. Entre los 3 bajamos el cadáver casi tieso ya. Yo me movía como un autómata. Mi cara no denotaba seguramente ninguna emoción. Descubrí un pequeño montículo, donde la tierra me parecía menos empapada. Conduje el grupo fúnebre hacia aquel paraje. ¿A dónde nos llevas? Ahí. Repuse nervioso, no habíamos encontrado ninguna pala en el maldito camión. Excavamos la tierra blanda con los cascos, la culata del fusil y las manos, la fosa fue poco profunda. 40 centímetros apenas. Yo mismo recuperé los objetos y las piezas de identidad que Ernst Neubach llevaba encima. Los 2 hombres repusieron la tierra, empujándola con sus botas. Eché una última ojeada al rostro atrozmente mutilado. Algo se contrajo en mí y pareció quedarse fijo. No conoceré nada que pueda ser peor. Un simple palo fue plantado sobre la tumba, como en todas las demás, y el casco colgado en él. Con la bayoneta conseguí hacer una muesca en el palo y meter en ella una hoja de papel arrancada de la libreta que perteneció a Ernst. Con un trozo de lápiz escribí en francés este ingenuo epitafio. Ici y enterré mon ami Ernst Neubach. Después, para no sucumbir a una nueva emoción, me volví bruscamente y corrí hasta el camión. Reanudamos la marcha. Uno de los heridos ocupó el sitio de Ernst. Era un tipo con aspecto de tonto que se durmió casi enseguida. 10 minutos después, el motor empezó a carraspear y luego se caló sin remedio. La sacudida despertó al otro cerdo. ¿El mecanismo está caput?, preguntó. No, dije con guasa. Nos hemos quedado sin gasolina. Mierda. ¿Qué vamos a hacer? Seguiremos a pie. Con este hermoso sol, será delicioso. Los más válidos sostendrán a los heridos graves. La muerte de mi camarada me había vuelto bruscamente cínico. Casi me alegraba que otros pudiesen sufrir igualmente. El otro volvió su hocico hacia mí y me miró de arriba abajo. Ni lo pienses. Estamos todos tiritando de fiebre. Era sobre todo sujeta la que me ponía furioso. Aquel Berzotas nunca se había hecho preguntas, seguro. Lo habían mandado a la guerra y debía haberla hecho sin pensar en ella.
Después un obús palpable había estallado en las narices y se había sentido agujereado por la metralla. Estoy seguro de que esto es todo lo que era capaz de sacar de aquel gigantesco acontecimiento. Después, dormía y se tragaba las sulfamidas que le habían distribuido. Entonces, os quedaréis aquí en espera de socorro o de los Ibals. Yo me las piro. Corrí a la tabla trasera y la bajé de golpe. En 2 palabras, expliqué la situación. Olía mal allí dentro. Los pobres heridos estaban en un estado deplorable. Algunos ni siquiera oyeron mis palabras. Por un momento sentí vergüenza de mi rudeza. Pero, ¿qué podía hacer, si no? 6 o 7 soldados macilentos se incorporaron. Estaban increíblemente demacrados. Una barba hirsuta les cubría las chupadas mejillas. Los ojos les brillaban encendidos por una fuerte fiebre. Desalentado una vez más, no me atreví a insistir para que siguiesen a pie. Cuando se hubieron apeado del camión, hablaron de la muerte de los demás. Es inútil intentar que se pongan de pie, murmuró uno de ellos. Vámonos. Sin prevenirlos, será menos penoso. Tal vez les llegue algún socorro. Todavía queda gente detrás de nosotros. Nuestra lamentable caravana se puso en camino. Mi ánimo estaba obsesionado por la idea de los moribundos que habíamos abandonado en el Tatra. Dios mío, ¿qué otra cosa podíamos hacer? Yo era el único que podía valerme y el único que iba armado. Había ofrecido el fusil de Neubach, pero nadie quiso cargar con él. Un rato después, fuimos alcanzados por un sidecar fangoso. 2 soldados pertenecientes a una unidad blindada lo montaban. Se detuvo a nuestra altura sin que lo hubiésemos llamado. Buenos chicos. Uno de ellos cedió su sitio a uno de nuestros heridos, recogió su impedimenta y decidió continuar a pie con nosotros. Finalmente, el sidecar cargó, unos sobre otros. 3 heridos. Por fin un muchacho vigoroso y simpático, aunque solo fuese por su gesto humano, caminaba a mi lado. No supe su nombre. Desde luego sostuve con él una larga conversación. Por él me enteré de que la ofensiva rusa se había desatado bruscamente y que, en aquella vasta región, podíamos en cualquier momento tropezar con alguna unidad motorizada soviética. Volví a tragar saliva. Aquel grandullón parecía estar seguro de sí mismo y de todo nuestro ejército. Nuestra ofensiva va a reanudarse inmediatamente. La primavera ha venido y ahora rechazaremos a los bolcheviques al otro lado del Don y del Volga. Es increíble lo agradable que puede resultar oír a alguien entusiasta y confiado cuando uno se ha creído perdido. El cielo, a buen seguro, me mandaba aquel alto Feldgrau para elevarme la moral. Evidentemente, habría preferido que Neubach viviese. Pero hay que ser humilde, arrepentido y agradecido para con el más allá. Además, era yo quien debía haber llevado el volante en lugar de Ernst. Al anochecer, llegamos a una granja aislada en pleno campo. Titubeamos un poco antes de dirigirnos hacia allá, pues los guerrilleros solían cobijarse en edificaciones de aquel tipo. Por lo demás, solo podían elegir los mismos sitios que nosotros. Para todo combatiente, la vista de un techado siempre es un refugio. Deliberadamente, el alto alemán salió delante de nosotros empuñando el subfusil. Se perdió entre las construcciones y tuvimos un momento de ansiedad. Después su elevada silueta reapareció y nos hizo una seña. La granja estaba ocupada por unos rusos que pusieron todo a nuestra disposición para acostar cómodamente a nuestros heridos exhaustos. Las mujeres nos sirvieron comida caliente. Todos aquellos rusos se decían enemigos del comunismo. Habían sido deportados de la pequeña finca que poseían cerca de Vitebsk, y según el plan común, administraban con los camaradas del vecindario el gran kolhoz en que nos hallábamos. Dijeron que habían acogido muchas veces soldados alemanes. Por otra parte, allí había, bajo un cobertizo, un VW anfibio, supuestamente averiado, abandonado por una sección. Los guerrilleros no se habían aventurado nunca, parece ser,
a ir a su casa. Sabían que a menudo paraban en ella tropas de la Wehrmacht. El mozallón que me acompañaba tuvo sus dudas a propósito del VW anfibio. Los rusos tal vez nos mentían. Pudiera muy bien ser que lo hubiesen robado al ejército. Intentamos poner en marcha el vehículo. El motor funcionaba, pero no podíamos poner ninguna velocidad. Lo repararemos mañana por la mañana, dijo el hombretón. Necesitamos tomar un descanso. Yo haré la primera guardia. Tú me relevarás a medianoche. ¿Vamos a montar la guardia?, pregunté, sorprendido. Por supuesto, no podemos fiarnos de ellos. Todos los rusos son unos mentirosos. Aquello prometía, íbamos a pasar otra noche en completa incertidumbre. Me dirigí, pues, hacia el fondo del cobertizo a oscuras ya. Un batiburrillo de sacos, de gavillas de paja tiesa, como la que producen los girasoles, cuerdas, tablas. Lo arreglé todo para hacerme una yacija. Iba a quitarme las botas, cuando mi compañero me contuvo. No hagas eso. Mañana por la mañana no podrías ponértelas. Tienen que secarse en tus pies. Iba a exponer mi opinión afirmando que el cuero empapado no permitía que los pies se secaran, pero me callé. ¿Qué más daba que mis botas o mis pies estuviesen mojados? ¿Qué más daba? Todo yo estaba empapado, sucio y cansado. Puedes lavarte los pies. Es un buen consejo. Mañana estarás fresco y dispuesto. ¿Qué tenía, pues, aquel tipo? Efectivamente, iba sucio y embarrado, pero todo su ser reflejaba un ardor lleno de una increíble voluntad. No parecía haberle afectado profundamente. Estoy demasiado reventado, le contesté. Tuvo una sonrisa de comprensión. Me tumbé de espaldas bruscamente, dominado por un cansancio que me hacía dolorosos los músculos del cuello y de los hombros. Mantuve un rato los ojos abiertos, con una fijeza inquietante. Un miedo indefinible me oprimía. Sobre mí, las vigas polvorientas se perdían en las tinieblas. Un universo nudoso se agitó y se extravió de golpe en mi sueño de plomo. Abrumado, dormí así, sin duda mucho tiempo, sin ninguna agitación, sin ningún mal sueño. Únicamente tienen pesadillas las personas demasiado felices cuando han comido demasiado bien. Para aquellos cuya realidad ya es de pesadilla, el sueño no es más que un hoyo opaco y negro, perdido en el tiempo, un poco como la muerte. Unas corrientes de aire azotaron mi cabeza entorpecida. Me incorporé lentamente. Dios mío, era ya de día. En el ancho marco del portal, la luz celeste entraba e inundaba el cobertizo. Allí, junto a la entrada, al pie de un gran arcón, mi compañero de vigilancia dormía como un tronco. Me puse de pie como movido por un resorte, y se me ocurrió que quizás estaba muerto. Había aprendido que la vida y la muerte estaban tan cerca la una de la otra que una nadería bastaba para hacerle pasar a uno de aquella a esta sin que casi nadie se diese cuenta de ello. Unas detonaciones conmovieron el aire fresco de la mañana. Me acerqué al muchacho y lo zarandeé enérgicamente. ¿Qué pasa?, farfulló como un borracho al que se le hace una pregunta. Despierta, le grité. Esta vez, se espabiló de golpe. Su sueño había estallado como un petardo. Con unos gestos desordenados, buscó su subfusil. Casi tuve miedo. Sí, ¿qué pasa?, volvió a preguntar. Toifal, si ya es de día. Me he quedado dormido haciendo la guardia. Dios mío. Tenía el aire tan furioso que no me atreví a reír. Aquella falta de vigilancia nos había permitido a los dos dormir hasta la saciedad. De repente apuntó su subfusil hacia la puerta. Antes de que yo me hubiera vuelto, oí un camarada. Un ruso, uno de los que nos habían acogido la víspera, acababa de aparecer en el portal. Camarada, repitió en alemán. Esta mañana no buena. Bum, bum, no muy lejos. Salimos del cobertizo.
Todos los rusos del Kolhoz habían subido al edificio bajo de enfrente y escrutaban el horizonte. Un estallido enorme. Otras explosiones. Retumbaban prolongadamente. Bolcheviques no lejos, añadió otro ucraniano, volviéndose hacia nosotros. Nosotros marchar con camarad soldat Germán. ¿Dónde están nuestros heridos? Gruñó mi compañero, molesto por haber sido sorprendido roncando. Mismo sitio tener anoche, respondió sonriendo el Paapab que nos acompañaba. 2 camarad soldat Germán muertos. Lo miramos, perplejos. Venid a ayudarnos, dijo el infante. Efectivamente, otros 2 desgraciados heridos habían sucumbido. Solo quedaban 4, muy maltrechos. Uno de ellos agitaba, gimiendo, su brazo derecho en el que faltaba la mano. El vendaje, manchado de pus, rezumaba y denotaba la gangrena que invadía ya la herida. Cavad 2 fosas ahí dentro, ordenó el alto alemán. Debemos enterrar a esos pobres camaradas. Nosotros no militares, replicó sin dejar de sonreír el Paapab que teníamos al lado. Vosotros, cavad tumba. Cavad 2 fosas, insistió el alemán apuntando bruscamente al Paapab. Cavad 2 fosas, deprisa. La mirada del ruso brilló ferozmente, fija en el ojo negro del cañón del arma. Dijo algunas palabras en ruso y todos pusieron manos a la obra. Habíamos empezado a deshacer los vendajes de nuestros camaradas cuando el ronquido de un motor llenó el patio. Sin segundas intenciones, salimos corriendo. Acababan de llegar unos vehículos blindados de los que saltaron numerosos soldados alemanes que se precipitaron sobre un gran abrevadero. 4 o 5 Mark IV. Llegaron en su seguimiento. Un oficial bajó de un Steiner y se dirigió al lugar donde estábamos curando a los heridos. Fuimos corriendo a su encuentro y nos presentamos. Ayesgat, respondió el Hauptmann. Ayudad al aprovisionamiento. Vendréis con nosotros. Intentamos poner el VW en marcha. Nada que hacer. El embrague estaba, sin duda, estropeado. Lo sacamos del cobertizo y uno de los Land se metió una granada en el motor. Un instante después saltaba hecho añicos. Llegaron más vehículos. Otros se volvieron por donde habían venido. Yo no comprendía nada. No muy lejos, en el sudeste, seguían oyéndose explosiones sin cesar. Después, una riada de camiones y de vehículos de todas clases pasó por la carretera, cerca del Kolhoz. Algunos se detuvieron. Pregunté por mi unidad. Nadie había oído hablar de ella. Con toda seguridad, mis compañeros de la 9ª Royevan debían hallarse lejos, al oeste. Lejos del frente al que yo iba a ser enviado. Poco después, tomé la dirección del oeste en compañía de unos soldados procedentes de diferentes unidades de infantería. El hecho de estar integrado en aquel grupo de combatientes me produjo unas 30 horas más tarde numerosos disgustos. Evidentemente, seguíamos una línea paralela al frente, o sea que la presión rusa se efectuaba perpendicularmente a nuestro trayecto. Al norte, muy lejos aún, se ejercía otra presión hacia el sur, a fin de rodear las fuerzas alemanas que todavía se encontraban en el triángulo Voronezh-Kursk-Kharkov. Nuestra ruta continuó, pues, durante una jornada y media por un camino de melaza en el que solo tuvimos pegas mecánicas. El material que usábamos estaba en Rusia desde el avance alemán de 1941 y había sufrido cruelmente. El número de camiones, tractores y carros que tuvimos que abandonar en aquella región fue considerable. Los carros, en particular, sufrieron un desgaste excesivo por razón de los servicios que les exigíamos y para los cuales no habían sido concebidos. Durante todo el periodo invernal, fueron casi los únicos vehículos que podían circular normalmente. No fue raro ver aquellos tanques arrastrar hasta 5 camiones por unos caminos apenas practicables para mulos. Por esto, cuando tuvieron que enfrentarse con la contraofensiva rusa, su desgaste y su ligereza, que tanto nos habían servido hasta entonces,
no pudieron nada contra los famosos T-34, incontestablemente superiores a los Mark II y III. Más tarde, los carros Tiger y Panzer hicieron cara a los blindados soviéticos y se burlaron de los T-34 y de los KV-85. Desgraciadamente, su reducido número, lo mismo que en la aviación, tuvo que inclinarse ante una multitud enemiga desplegada en dos frentes, que representaban una fortaleza que sostener de 3.500 kilómetros de fachada. Para no citar más que un ejemplo, los combates que tuvieron lugar en el Vístula, al norte de Cracovia, enfrentaron 28.000 combatientes alemanes apoyados por 36 carros Tiger y una veintena de Panzer con dos ejércitos soviéticos formados por 600.000 hombres y 7 regimientos blindados provistos de 1.100 tanques de diferentes marcas. Llegamos, pues, el día siguiente a las 12, a la vista de una pequeña localidad, situada aproximadamente a 80 kilómetros al norte de Kharkov. Su nombre debía de ser algo así como Uteni o Utcheni. He guardado en la memoria mucho tiempo la grafía rusa de aquel nombre, pero hoy se borra en mi mente sin poder remediarlo. El caso es que aquel paraje me recuerda una masa de humo iluminada por numerosos incendios. Allí se había librado un combate y debía de seguir librándose aún, a juzgar por el estruendo que nos llegaba. El Steiner del oficial, que se había reunido con nosotros en el Kolhoz, salió delante, mientras los demás saltábamos de nuestros transportes. Al sur, a 2 kilómetros tal vez, una hilera de resplandores furtivos señalaba la línea de fuego. Nos pareció que al sudeste, detrás de nosotros, se habían librado igualmente otros combates. Los soldados que iban conmigo meaban junto a los bosquecillos, o mordisqueaban algo, con aire resignado e indiferente. Yo que no cesé de observar a los demás durante todos aquellos años de guerra, no conseguí nunca sentir aquella indiferencia ante un peligro tan inminente. Sin embargo, trataba de adoptar la misma actitud para disimular mi angustia nerviosa. ¿Acaso les ocurría lo mismo a los demás? El Steiner volvió y 2 suboficiales anotaron nuestros nombres en unas fichas. Después nos formaron por grupos de a 15. Al frente de cada grupo pusieron a un suboficial o uno Ergefreiter. Luego el Hauptmann se puso en pie sobre el asiento del Steiner y nos dirigió una corta alocución a través de las detonaciones circundantes. No se anduvo por las ramas. El enemigo corta el camino de nuestra retirada. Bordearlo nos obligaría a progresar hacia el norte a través de la estepa empapada donde no hay ningún camino trazado. Esta desorganización podría sernos fatal. Debemos, por lo tanto, forzar esta barrera y llegar a nuestras nuevas posiciones que ahora están muy cerca. A medida que los elementos de nuestro ejército del Don vayan llegando, intervendrán para defender el paso que a estas horas ya está abierto y que permitirá a todos los soldados sustraerse al cerco soviético. Vais a ir, pues, con orden a los puntos que os serán señalados y que deberéis defender hasta nueva orden. Buena suerte. Heil Hitler. Esto es, poco más o menos, lo que comprendí. Iba, evidentemente, a declarar que formaba parte del servicio de transporte, pero de pronto me avergoncé de aquella idea. Despanzurraron cajas de municiones y nos distribuyeron su contenido con profusión. Me llené los bolsillos y las cartucheras y hasta me dieron 2 granadas defensivas cuyo manejo yo ignoraba. En fila india ganamos los aledaños de la aldea, que, de vez en cuando, una ráfaga de obuses enemigos incendiaba aquí y allá. A través de los escombros circulaban grupos. Otros se atareaban en torno a numerosos heridos. Vehículos alemanes carbonizados humeaban todavía amontonados. No se veía ningún paisano. Nos tomó a su cargo un teniente, que nos rogó a los 5 o 6 grupos que lo siguiéramos. Bajamos por una larga calle casi intacta. Una andanada pasó silbando y nos hizo echar cuerpo a tierra. Se abatió sobre el centro del pequeño burgo en alguna parte a 700 u 800 metros detrás de nosotros. Los proyectiles enemigos habían cavado numerosos cráteres en la calzada de tierra que se extendía entre 2 alineaciones de edificios sin acera.
De vez en cuando, el cadáver mutilado de un Land se jalonaba la calle. Caminamos así, arrimados a los muros, durante un cuarto de hora. Hasta que el ruido de las armas automáticas nos llegó claramente. Una ráfaga de mortero barrió la calle a 150 metros delante de nosotros. Tuvimos un momento de titubeo. De la muralla de polvo que había levantado el tiro enemigo surgieron corriendo unas siluetas. ¡Achtung! Chilló el teniente. Instantáneamente nos agachamos o nos estiramos entre los cascotes, dispuestos a abrir fuego. Aparecieron unos uniformes de Feldgrau. Nos incorporamos un poco. Los tipos llegaron junto a nosotros y se tumbaron a nuestro lado. A través de la polvareda arremolinada, llegaban otros más. Algunos de ellos gritaban hasta desgañitarse. Aquellos gritos eran indescriptibles. Expresaban miedo, cólera y el dolor de los heridos. Mi mirada siguió a un soldado desarmado que intentaba correr apretándose el muslo derecho con las dos manos crispadas. Se cayó, se levantó y volvió a caerse. Otros dos avanzaban despacio tambaleándose. Oí un grito, a mí, en francés. De pronto, abrí los ojos desmesuradamente para atravesar el tumulto y conocer al infeliz, que hablaba la misma lengua que yo. Una nueva descarga cayó en medio de los fugitivos dispersando a una docena de ellos. Dos siguieron corriendo hasta nosotros, pese al peligro que había en permanecer de pie. Se abalanzaron a una puerta hundiéndola en el acto. Permanecieron en el quicio gritando imprecaciones en francés. Estupefacto, inconsciente de lo que podía ocurrirme, me lancé a través de la calle, en dirección de ellos. Llegué como una tromba, atropellándolos casi, sin que se fijasen en mí. Dije zarandeando a uno por su correaje. ¿Es usted francés? Se volvieron todos a la vez y solo me concedieron una breve mirada. Sus ojos no podían apartarse del extremo de la calle donde una nube de polvo se mezclaba con la humareda del principio de incendio de una de las casas. No. División Wallonie. Contestó el que estaba más cerca de mí, sin desviar la mirada del horizonte humeante. Una serie de explosiones nos hizo cerrar los párpados y encoger la cabeza dentro del cuello del capote. Esos cochinos nos tiran como si fuéramos conejos. No hacen ningún prisionero. Cerdos. Exclamó. Soy francés, dije con una sonrisa insegura. Entonces, ándate con cuidado. No hacen prisioneros entre los voluntarios. Es que yo no soy voluntario. Una nueva descarga de obuses de mortero cruzó la calle en nuestra dirección. Un techado se desintegró a 20 metros delante de nosotros. El silbato de retirada me obligó a cortar la conversación con los dos belgas. A todo correr, rehicimos en sentido inverso el camino que acabábamos de recorrer. Una ráfaga de ametralladora restalló detrás de nosotros. 2 o 3 Land se giraron sobre sí mismos berreando como bestias en el matadero. Pisoteamos casi a los dos sirvientes de una Spandau que no lograba rectificar el tiro a causa de nuestro grupo que le tapaba la vista. Los grupos acababan de alcanzar la calle perpendicular y se dispersaban entre las ruinas. El teniente ordenó formar. En aquel momento surgieron 2 siluetas grises de Mark III. Avanzaron hasta el teniente, que, plantado en mitad de la calle, les hacía grandes señas. Tras un breve contacto, torcieron por la calle que acabábamos de abandonar y fueron al encuentro de los bolcheviques. El teniente intentaba. Reagrupamos con grandes gestos furiosos. Lo consiguió por fin y nos pusimos en seguimiento de los monstruos de acero que avanzaban en el caos de la calle con un estrépito infernal. Sus cañones y sus ametralladoras cortaban el aire con sus chasquidos. Es imposible decir el miedo que se apoderó de mí. Saltando del quicio de una puerta a un montón de cascotes, seguí el avance a través de aquel infierno sin comprender por qué me encontraba allí, con la mente extraviada, incapaz de distinguir contra quién debía disparar. De vez en cuando, nuestros carros desaparecían en un volcán de polvo, de humo y de fuego, y reaparecían escupiendo sus proyectiles.
Pronto rebasamos el sitio hasta donde habíamos llegado poco antes. Desembocamos, a paso de carga, en una explanada bordeada de casas de madera. En el centro había una laguna. Los carros la bordeaban y lo pulverizaron todo a su paso. Al otro lado, unas siluetas muy visibles corrían en todas direcciones. En un santiamén, tomamos posición al borde de la laguna y abrimos fuego graneado sobre el enemigo en fuga. Otra compañía alemana desembocó por la derecha y atacó, con lanzagranadas, una casa donde el enemigo parecía haberse atrincherado. Los carros estaban ya al otro lado de la laguna y pasaron por el tamiz la posición tomada a los rusos. Por fin tuve ocasión de tirar, a 30 metros, al grupo de Paapam, que desalojaban la casa atacada con lanzagranadas. Una decena de fusiles entraron en acción. Ni uno de los rusos quedó en pie. El hecho de avanzar y de sentirnos de pronto dueños de la situación nos había estimulado. Acabábamos de arrollar al enemigo, como por todas partes en Rusia, y nos sentíamos con alas. El estruendo de las explosiones y los gemidos de los heridos, nos incitaban a exterminar a aquellos Ivans responsables de tantas heridas abiertas aún. Un ejército que ataca siempre está más abocado al entusiasmo y logra por esta causa hacer prodigios. Así ocurría sobre todo con el ejército alemán, creado para la ofensiva y cuyo sistema de defensa consistía en frenar al enemigo con contraofensivas. Algunos lances se acercaron con un cañón de pulgada y media tomado al enemigo y se apresuraban a emplazarlo. Un rápido enlace quedó establecido entre nuestros dos carros y los artilleros improvisados, que arrojaron la totalidad de los proyectiles cogidos a los rusos sobre puntos bien precisos. Después, los carros se situaron detrás y nos dejaron la defensa del estanque. Avivados por las órdenes de nuestro teniente, establecimos posiciones precarias para hacer frente a una posible nueva sorpresa. A nuestro alrededor, los cañonazos continuaban. Indiferente a nuestra exaltación, la naturaleza hizo caer encima de nosotros una fina y suave lluvia que volvió muy agradables nuestras madrigueras. Llegó la noche cuando cruzábamos tiros con el enemigo que se había enardecido y se acercaba de nuevo al estanque. Con la noche, el terror volvió a adueñarse de nosotros. El tiroteo había cesado prácticamente. Nuestro teniente mandó a alguien para aprovisionarse de bengalas. Al sudeste, el horizonte se iluminaba de vez en cuando al mismo tiempo que nos llegaban los sordos rugidos de la artillería. Efectivamente, la tercera batalla por Kharkov estaba en su apogeo, y nosotros, sin saberlo, formábamos parte de la gigantesca hoguera cuyo frente se extendía en 300 kilómetros alrededor de aquella ciudad. Con la noche que se había tornado total y lluviosa, el combate cesó prácticamente para nuestro grupo. Detrás de nosotros, se luchaba con armas automáticas. El estrépito nos llegaba a través del ronquido de los motores de nuestros vehículos que debían apresurarse por atravesar la barrera rusa a favor de la noche. Ninguno de nosotros tenía posibilidad de dormir. Estábamos expuestos en cualquier momento a ver surgir los rusos a través de la oscuridad. Con todas las luces apagadas, un VW desembocó detrás de nosotros. Hubo una breve explicación con nuestro jefe de grupo. Desde el VW distribuyeron a 4 tipos algunas escudillas llanas. Eran minas. Los 4 muchachos, muy pálidos, recibieron orden de ir a colocarlas a ambos lados del estanque para prevenir un cerco. Se hundieron en la noche y les perdimos de vista. 5 minutos más tarde, se oyó un grito ronco a la izquierda. Tuvimos que esperar un buen rato, antes de ver reaparecer a los 2 muchachos de la derecha. Media hora después, dedujimos que los 2 minadores de la izquierda debían de haber acabado acuchillados por los rusos. Avanzada la noche, cuando el sueño nos aplastaba, fui testigo de una tragedia que me heló la sangre. Acabábamos de arrojar una docena de granadas al azar para prevenir un peligro cualquiera, cuando un grito desgarrador y prolongado se elevó de un hoyo a mi izquierda. Persistía, como lanzado por alguien que se debatiese furiosamente.
Hubo una llamada de socorro que nos hizo salir de nuestros cubiles. Nos abalanzamos hacia el sitio de donde subía la llamada. Los relámpagos blancos de varios disparos horadaron la noche en nuestra dirección. Afortunadamente, llegamos al hoyo sin que nadie fuese alcanzado. En el borde, un paapab acababa de tirar a sus pies un revólver y hacía camarada. En el fondo de la madriguera, dos hombres luchaban ferozmente como en los western. Uno de ellos, el ruso, esgrimía un largo cuchillo y sujetaba debajo de él a un muchacho de nuestro grupo que se debatía con furia. Dos de los nuestros agarraron al ruso que había levantado los brazos mientras un joven Obergefreiter saltaba al hoyo y asestaba un golpe de pala de trinchera en la nuca del otro ruso que soltó prenda. Inmediatamente. Como un loco, el infante cubierto de sangre que había estado a punto de ser degollado, saltó fuera del hoyo. En una mano blandía como un demente el cuchillo del ruso mientras con la otra intentaba contener la sangre que le manaba del cuello. ¿Dónde está?, gritó furioso. ¿Dónde está el otro? Con unas zancadas alcanzó a nuestros dos compañeros y a su prisionero. Antes de que los Landse pudiesen intervenir, la blanca hoja desapareció totalmente en el pecho del ruso, sobrecogido de espanto. Asesino. Granuja. Vociferó buscando con ojos desorbitados otra panza que rajar. Tuvimos que sujetarlo para que no se aventurase más allá de nuestra línea. Dejadme pasar. Gritó cada vez más enloquecido. Voy a enseñar a esos salvajes cómo se usa un cuchillo. A callar. Ordenó el teniente, exasperado por mandar una tropa tan descabalada. Bajad a vuestros refugios antes de que Iván os barra con su ametralladora, atajo de estúpidos. El loco furioso fue arrastrado a la retaguardia por dos camaradas, pues estaba perdiendo mucha sangre. Yo me volví al agujero que compartíamos entre cinco. De buena gana me habría abandonado al sueño, pero la fatiga nerviosa que sentía no me dejaba cerrar los ojos. Todavía no había asimilado completamente las emociones de toda aquella jornada y, aunque con retraso, me atenazaba un pánico intenso. La lluvia caía con intermitencias y comenzaba a hacer pesados nuestros uniformes. Un olor empalagoso se elevaba del estanque que se extendía delante de nosotros. Dos camaradas se pusieron a roncar. Durante toda aquella noche interminable, sostuve conversaciones sin interés con mis compañeros de infortunio. Para no sucumbir a la neurastenia. A lo lejos, el zumbido de nuestros camiones en retirada no cesaba. Mucho antes de la aurora, la actividad enemiga se reanudó. Sobre nuestras posiciones se elevaron bengalas que nos cegaban con sus resplandores blancos e inesperados. Nos mirábamos, perplejos, sin pronunciar palabra. La intensidad de aquella luz diabólica iluminaba, de una manera siniestra e indecorosa, nuestros rostros fantasmales, proyectando igualmente un resplandor indiscreto hasta el fondo de nuestros nidos de rata. Al despuntar el día, la artillería enemiga despertó e hizo llover sobre la carretera que seguían nuestros convoys, a 800 metros detrás de nosotros, una granizada de proyectiles de todos los calibres. Fuera de mi agujero, donde arriesgué una ojeada, cascos del mismo color que el decorado surgían por todas partes. Bajo el acero, ojos brillantes de fatiga intentaban descubrir cuál sería nuestro porvenir. Escrutando la orilla opuesta e imprecisa del estanque, apuré las migas que quedaban en un paquete de galletas vitaminadas, últimos víveres en mi poder. El insomnio y la fatiga nos hacían incapaces de considerar la situación claramente. Estábamos allí, congelados, y sigo convencido de que si un grupo poco importante de rusos se hubiese presentado, habríamos sido incapaces de contenerlo. Afortunadamente no nos atacó ningún soviético. Solo tuvimos que soportar un tiro de mortero, que, de todos modos, mutiló a 9 de los nuestros. El sol se levantó por fin y sus rayos bienhechores nos reanimaron un poco. Alcanzó el cenit. Mientras permanecíamos aún en nuestros agujeros que el calor primaveral no había conseguido secar. No nos había sido distribuido ningún alimento. Nuestros
Sufrimientos no tenían importancia. Los soldados del Reich debíamos resistir el frío, el calor, la lluvia, el hambre, el miedo. Nuestros estómagos protestaban y la sangre protestaba igualmente en nuestras sienes y todas las articulaciones. ¿Qué importaba? También protestaban el aire y la tierra y el universo entero. A fuerza de oírnos reprochar toda clase de cosas, estábamos casi persuadidos de que podíamos vivir así. Lo más extraordinario es que muchos lo lograron. Conozco a este propósito mil y una historias que podría contar. Yo mismo las encuentro tan inverosímiles que no me atrevo a hablar de ellas. Nadie me creería. Por la tarde, a eso de las 6, se nos dio la orden de abandonar nuestras posiciones. Tuvimos que dejarlas con 1000 precauciones. Nos vimos obligados a arrastrarnos con todo el equipo en una distancia muy larga. Detrás de nosotros, 2 minadores preparaban en silencio el terreno para el enemigo. Cuando llegamos a los escombros de las casas más próximas, pudimos, por fin, ponernos de pie. No había que perder tiempo. Sin embargo, cada vez que era posible, no titubeábamos en entrar en una casa medio destruida a fin de descubrir en ella algo que comer. Recuerdo haber devorado, encontrándolas deliciosas, 3 patatas crudas. Llegamos a la encrucijada de donde habían partido nuestras agrupaciones. 24 horas antes. Un increíble revoltijo de tierra sustituía a las 2 carreteras ya mutiladas que habíamos recorrido la víspera. Hasta donde alcanzaba mi mirada, a través de lo que debieron de haber sido viviendas, esqueletos desmantelados de vehículos pertenecientes a la Wehrmacht yacían entre torbellinos de humo. Muy a menudo, junto a los restos de aquellos coches, el cadáver lleno de barro de un Feldgrau, confundido ya con la tierra, esperaba, en una fijeza mórbida, la compañía del servicio de inhumación. Soldados de ingenieros incendiaban los vehículos atascados en el camino, convertido en infranqueable tanto en un sentido como en el otro. Anduvimos un buen rato con nuestros heridos por aquel inverosímil caos. A 100 metros, otro grupo más importante que el nuestro se replegaba, a su vez, con armas y bagajes. Seguimos al teniente hasta el puesto de mando de reagrupamiento que los oficiales habían abandonado, por lo visto, 2 horas antes de nuestra orden de repliegue. No quedaba ya un alma viviente en la edificación acribillada de metralla que el comandante de la defensa de Utcheni había escogido como refugio. Solo ante el barracón, un sargento montado en su moto parecía esperar con impaciencia a los rezagados para darles instrucciones. El teniente parecía furioso por las decisiones que tenía que tomar. Sin embargo, hizo que lo siguiéramos hacia el oeste. Nos tragamos una veintena de kilómetros a pie, bajo la amenaza constante de los observadores soviéticos que no vacilaban en desencadenar un fuego graneado de artillería sobre la silueta de un simple Landse hambriento. Después de una treintena de estiradas en la tierra reblandecida para evitar los trozos de metralla que silbaban en el aire, llegamos a un campo de aviación abandonado ya por los caballeros encorbatados de la Luftwaffe. Como, de todos modos, no teníamos intención de recibir un bautismo del aire, no les echamos nada en cara a los aviadores, que bien merecieron el respeto de la gran patria alemana. Nuestro único objetivo fueron las construcciones de madera, las mismas que ocupábamos a orillas del Don, que podían ocultar todavía algunas vituallas. Transportando siempre 4 heridos en camillas improvisadas, nuestra heroica escuadra se dirigió tropezando, pues ya no estábamos en condiciones de correr de tan derrengados, hacia el objeto de nuestra esperanza. No llegamos nunca, pues sobrevino un golpe de teatro, que cegó a 6 o 7 de los nuestros. Acabábamos de pasar cerca de un búnker individual y, al echar una ojeada, mi compañero y yo vimos el cadáver de un soldado de aviación en el fondo del hoyo. 2 gatos descarnados se le estaban comiendo una mano. Aquello nos dio náuseas. Malditos gatos. Chilló mi compañero. Todo el pelotón se acercó a ver. Asqueado también, el teniente quitó el seguro de una granada y la arrojó al hoyo. Los 2 gatos saltaron fuera del búnker y escaparon.
Hacia el campo mientras la explosión proyectaba recto como una chimenea una multitud de restos más o menos humanos. Si los gatos se comen los muertos, observó un Lance, poco debe de quedar en la despensa de la Luftwaffe. Dos bimotores, sin duda inservibles, erguían aún sus siluetas de cruz de Malta en medio de aquel desierto. En el cielo, un ronroneo empezó a aumentar de una manera inquietante. Todas nuestras miradas diáfanas se volvieron hacia la misma dirección. Nos percatamos, al mismo tiempo, de que estábamos en el centro de una vasta pista llana, alrededor de dos aviones inmóviles que no dejarían de llamar la atención antes de que nos lo hubiesen ordenado. Nos dispersamos cuerpo a tierra, reuniendo todo lo que nos quedaba de energía para escapar a los 6 puntos negros, que ya caían sobre nosotros, como el rayo. Inmediatamente pensé en el pequeño búnker a ras del suelo donde los gatos se daban aquella comilona. 6 camaradas tuvieron la misma idea. Cuando se es joven, no se deberían descuidar las carreras a pie, pues a veces sirven en la vida. Como nunca había participado en una, llegué penúltimo al borde del hoyo donde 4 soldados se pisoteaban sobre lo que quedaba de un cadáver. Alarmado, dirigí una mirada implorante al grupo que pataleaba en el hoyo de hormigón, esperando que un milagro lo hiciera más espacioso. 2 tipos más se encontraban enloquecidos, en la misma situación que yo. Quise creer que nos habíamos equivocado y que se trataba de aviones nuestros. No, no era posible, su zumbido era característico. El ruido aumentó, aumentó. Nos echamos al suelo, sabiendo el peligro que corríamos en aquella extensión absolutamente llana. Con la cabeza entre las manos rígidas, cerré los ojos. Una serie de detonaciones, a través del aullido de los motores, llegó a mis oídos que en vano intentaba tapar herméticamente. El infierno entero pasó a ras de mi cabeza. Los disparos golpearon la tierra y repercutieron en lo más profundo de mi ser. Tuve la impresión de que iba a morir. El huracán se alejó tan rápidamente como había venido. Extraviado, levanté la cabeza y vi el grupo enemigo, que trepaba en el azul pálido del cielo y rompía su formación. Aquí y allá, se erguían siluetas de camaradas que corrían alocadamente a la búsqueda de un refugio. Cualquiera. Los aviones rusos giraban todo lo ceñidamente que podían. Con toda evidencia, iban a echársenos encima. Un amargo presentimiento me heló la sangre. Eché a correr como un loco, sintiendo que los costados me punzaban. Intenté forzar la carrera, pero la fatiga de los días anteriores inutilizó mis esfuerzos. Nunca llegaría al camino por el que habíamos venido. Me pareció ver unos baches que podrían servir para acurrucarse. Mis pesadas botas tropezaron repetidas veces. Desesperado, caí a pesar mío en la hierba mojada de la pista. Instintivamente supe que los aviones volvían a estar encima. Las primeras detonaciones sacudieron el suelo. Me dominaba un miedo frenético. Con mis sucias uñas, me puse a rascarla tierra como un conejo perseguido que no tiene más salida que enterrarse. Unos silbidos singulares taladraron mis oídos. El ruido de la tierra machacada a nuestro alrededor me llegó repetidas veces. Unos gritos terribles se elevaron a sí mismo. A través de mis dedos pegados a los ojos, brillaron unos blancos resplandores. Estuve tal vez 2 o 3 minutos en aquella postura, sumamente tensa. Aquellos minutos me parecieron increíblemente largos. Cuando, por fin, me atreví a mirar a mi alrededor, los 2 bimotores desmantelados ardían como antorchas. Los aviones rusos volaban a lo lejos para ponerse de nuevo en línea de tiro, pues se habían repartido por los 4 puntos cardinales. Una vez más, recurrí a mis reservas físicas para lanzarme en una dirección opuesta a la que había tomado antes. No sabría decir por qué, pero, en mi pánico, las construcciones de madera se habían convertido, a mis ojos, en refugios seguros. No había logrado recorrer siquiera una tercera parte del camino cuando ya los Paapab atacaban los barracones. Antes de estirarme de nuevo en el prado empapado, los vi
desintegrarse. Pasaron unos instantes más de terror y después el ruido de los motores. Se alejó definitivamente. Aturdidos, los que todavía se pusieron en pie no podían hablar. Nuestras miradas iban de los incendios al cielo del que habían surgido nuestros agresores. Indiferente, pasé junto a un montón de carne humana deshilachada y rojiza hecha por lo menos de 2 soldados. Nuestro teniente, que parecía indemne, pero loco, corría de un montón de carne a otro. Poco a poco, nos fuimos recobrando. Mierda de mierda. Bramó alguien, otro ataque de ese tipo y ya no quedará nada de la sección improvisada que formamos. Esto empieza a ponerse bueno. Nos han abandonado aquí. No volveremos nunca a casa. Silencio. Vociferó el teniente que sostenía a un herido. La guerra no es una merienda en el campo. ¿A quién se lo decía? Nos acercamos a él. Había levantado los hombros de un pobre tipo todo salpicado de barro y de sangre. Lo más sorprendente era que él, moribundo, se partía de risa. De una risa atropellada. Una risa asombrosa y horrenda. Por un instante, creía que gritaba de dolor. No, era en realidad una risa demoníaca que brotaba de aquella cara tumefacta. Das ist der Philosoph, murmuró alguien. Nunca me había fijado en aquel hombre. Sus camaradas dijeron que él siempre había estado convencido de que volvería sano y salvo a su casa. Evidentemente, mal podía mantener en aquellos momentos esta afirmación. Entre 3 intentamos ponerlo en pie, pero enseguida nos dimos cuenta de que era imposible. Su risa se entreveraba con palabras que comprendí muy bien y me dieron que pensar mucho tiempo. Todavía hoy me conturban. Su risa, por lo que recuerdo, no tenía nada de loca, nada de delirante. Tenía una resonancia particular, un poco como la de alguien a quien se le ha gastado una broma pesada, que la ha creído, y que bruscamente se da cuenta de su error. Nadie preguntó nada al filósofo. Deliberadamente, a través de su hilaridad y de su agonía, se expresó repetidas veces en estos términos. Ahora sé por qué, sé por qué. Es demasiado idiota, es demasiado simple. Quizás hubiéramos sabido el sentido de aquellas palabras y un chorro de sangre no hubiese brotado brutalmente de la boca del filósofo llevándose al hombre, su alma. Y quizá la clave de la sabiduría. Mucho tiempo más hube de reflexionar acerca de aquellas palabras. Cavamos 6 o 7 fosas para las víctimas de esta incursión enemiga y luego, exhaustos, nos tumbamos en el lecho de cenizas calientes que señalaba el emplazamiento de los barracones de la Luftwaffe. Nos despertó, al anochecer, el ruido del cañoneo que, decididamente, nos perseguía. Esta vez, el hambre y la sed que nos atenazaban cobraron una intensidad alarmante. A pesar del reposo que nos habíamos ofrecido, no habíamos recuperado las fuerzas y dábamos lástima de ver. Dirigimos miradas recelosas a uno y a otro. Empezábamos a pensar mutuamente que el compañero de al lado tenía probablemente 1 o 2 galletas de reserva y que el muy canalla se las comía a hurtadillas, olvidando así las lecciones de camaradería que nos habían dado en Polonia. Desgraciadamente, todos estábamos igualmente desprovistos de víveres y si, por azar, uno de nosotros hubiese comido algo a hurtadillas, nadie habría podido echárselo en cara. Todos podíamos ser el mal compañero. Por la noche, cuando seguíamos huyendo de la cortina de relámpagos que nos perseguía desde el principio de la retirada en las orillas del Don, el ruido de una columna en marcha vino, una vez más, a sembrar el pánico en nuestro grupo de rengado. La noche era horriblemente oscura y una llovizna lancinante caía sin parar. Seguimos al teniente jefe del grupo, que se orientaba Dios sabe cómo. Nadie hablaba. Las fuerzas que aún nos quedaban servían únicamente para mover las piernas entorpecidas de fatiga y de barro y avanzar por aquella tierra reblandecida. El ruido de motores aumentó, pero no se veía nada. Todo el grupo se detuvo, prestando atención. La idea de que una sección motorizada enemiga podía sorprendernos así, de noche, en la estepa empapada,
hizo perder su control aún. Herido que nos seguía cojeando. El infeliz, agotado, se puso a temblar y a lloriquear. Los ojos escrutaban la oscuridad hasta quedar doloridos, pues cada uno intentaba descubrir el nuevo peligro que se acercaba rápidamente. Por fin, el teniente, que ya no sabía qué hacer, habló. Es posible que pase sin vernos. ¿Hay algún Panzerjäger entre vosotros? Rápidamente, la única Spandau que poseía nuestro pequeño grupo fue emplazada para una postrera tentativa de defensa. Afortunadamente, la fatiga, que bombardeaba mis sienes bajo el casco que parecía de plomo, me impedía juzgar lúcidamente la gravedad de la situación. El hecho de que nos hubiésemos parado significaba, para mí, cuerpo molido y hambriento, un instante de reposo del que debía aprovecharme al máximo. Sabía que el miedo vendría al recobrar aliento y que, al mismo tiempo, no me perdería nada del espectáculo. La primera masa negra que se presentó, con todas las luces apagadas, parecía un coche ligero. A pesar de nuestros esfuerzos, no nos fue posible distinguir de qué se trataba. Después se oyeron muchos ruidos de orugas. Ruidos precisos, netos, más espantosos que cualquier otra cosa. Únicamente los que hayan oído el rugido de un tanque, que acrecienta el pánico del desventurado infante en el frente, únicamente esos comprenderán y no tendrán dificultad alguna para meterse en situación. Nada que ver con un desfile del 14 de julio. Con aquel ruido, el terror se apoderó de nuestro grupo. Mientras algunos intentaban ver de dónde iban a surgir los monstruos, otros, y yo entre ellos, permanecían con la cara pegada a la tierra podrida y temblaban nerviosamente. 2 masas oscuras aparecieron ante nosotros, a 30 metros, balanceándose. Otra hizo retemblar la tierra y erizarse nuestros cabellos a unos 10 metros. Resonó un grito. Die Malta Kreuze, mein Gott. Kameraden. Hilfe. Hilfe. Para mí, que hablaba tan mal el alemán y lo comprendía aún menos, fue un grito de pánico, de sálvese quien pueda. De pronto, me encontré en pie y, aterrorizado, eché a correr en la noche. Era, evidentemente, lo único que no debía hacerse en cualquiera de los casos. Blasfemias e imprecaciones inciertas se elevaron en medio del potente ruido de los blindados. Inconscientemente acababa de dar la señal de salida a todo el grupo. Ahora, todo el mundo estaba de pie y vociferaba corriendo hacia los carros. Sin embargo, algunos más prudentes permanecieron tendidos y, entre ellos, el teniente que nos mandaba. Comprendí un poco tarde que también los carros alemanes que pasaban junto a nosotros podían habernos ametrallado, tomándonos por ruskis. Con mayor motivo, si se hubiese tratado de carros bolcheviques. No obstante, algunos camaradas lograron darse a conocer y un monstruo de acero acababa a detenerse. Así fuimos recogidos por un destacamento de la 25ª División Panzer que mandaba el general Guderian. Todos aquellos hombres iban equipados estupendamente y, por lo visto, no habían vivido la retirada que acabábamos de efectuar nosotros. Nos cargaron de cualquier modo en la trasera de los tanques, en el lugar donde el motor desprende un calor tal que no se sabe dónde poner las nalgas. Nadie, entre nuestros salvadores, se preocupó por saber si habíamos cenado, y solo fue unas cuantas horas más tarde, bajo el fuego graneado de la artillería rusa, que asolaba los arrabales de Kharkov, cuando nos sirvió una sopa grasa, pero hirviendo, que recibimos como una bendición. Vi por primera vez un ejemplar del enorme carro Tiger, así como 2 o 3 Panzer. Unas horas después vi también la espantosa avalancha de los famosos órganos de Stalin, que derramaron, durante unas horas, un fuego devastador sobre la infantería alemana que avanzaba a costa de sacrificios inhumanos en el apocalipsis del arrabal de Slaviansk-Niskov. Así, los blindados de Guderian nos condujeron de nuevo a la región inmediata a Kharkov, allí donde los combates del Donetsk se libraban. Hacía casi una semana. Una vez más, la Wehrmacht recuperaba la ciudad triturada de Kharkov,
antes de volver a perderla definitivamente en septiembre, inmediatamente después del fracaso de la contraofensiva contra Bielgorod. La aurora nos sorprendió en los arenales al noroeste de la ciudad, mientras pasábamos por el tamiz de los comandos que se empeñaron en reexpedir los hombres a sus unidades de origen. Como que, pese a toda su buena voluntad y organización, no sabían las 3/4 partes de las veces donde se hallaban aquellas unidades, reformaban grupos de combate con los extraviados, entre los cuales no era de desear encontrarse. En efecto, al no tener los nuevos grupos ningún destino oficial, pasaban a engrosar, o simplemente a colmar, efectivos existentes en los registros militares de los que se conocía la situación en los mapas del Estado Mayor. Aquellos hombres, bruscamente destinados a grupos indistintos de efectivos variables, no entraban, pues, en la organización lógica del ejército, señalados ya por su regimiento de origen como desaparecidos o muertos, eran considerados entonces como muertos. La suerte quiso que, a fin de cuentas, existieran aún. Cabía, pues, aprovechar aquellos refuerzos inesperados, y no había razón alguna para ahorrarlos, puesto que práctica y administrativamente ya no existían. Largas filas de soldados, tumbados, despiertos o dormidos, esperaban así la orden de ser conducidos a un punto cualquiera de la ofensiva contra Kharkov. Vuelvo a ver el valle del Donetsk, que extendía sus abedules de arena hasta 12 o 15 kilómetros del lecho del río. El estruendo de la gigantesca batalla cuyo frente se situaba a 30 kilómetros al sur, nos llegaba como un rugido ininterrumpido. El ataque alemán embestía por el norte y el oeste, protegidos así en su ala izquierda por el Donetsk. Los Panzer hincaban una cuña temible en las defensas de artillería enemigas que habían cruzado el río apresuradamente para proseguir su contraofensiva. Ahora, aquellas baterías se encontraban acorraladas de espaldas al Donetsk, que no podían volver a cruzar, por estar destruidos los puentes por enésima vez. En realidad, los rusos acababan de cometer el mismo error que Alemania en Stalingrado. En su precipitación por querer arrojarnos fuera de sus fronteras, los bolcheviques habían extendido sus efectivos y habían subestimado las fuerzas que creían haber rechazado definitivamente más allá de Kharkov. Lo que les ocurrió no tuvo evidentemente la magnitud de Stalingrado, pero en una semana 100.000 rusos conocieron el infierno en la bolsa Slaviansk-Nizhkov, y 50.000 de ellos murieron. Entonces yo no estaba en condiciones de hacer todos estos análisis. Todo esto el soldado no lo sabe hasta unos meses después. Para mí, la batalla del Donetsk era, igual que las de Ucheni y del Don, un caos humeante, un motivo de miedo perpetuo y de sobresaltos alarmantes y un ruido intenso entrecortado de miles de explosiones. Después de haber sido reagrupado por el comando especializado, esperé con un puñado de infelices más, sucios y andrajosos, a que nos diesen instrucciones. Al cabo de un rato, un gendarme, aquellos imbéciles estaban igualmente al lado de los comandos, dispuestos a pasar por las armas a quien quiera que fuese, me entregó, así como a los otros muchachos cuyas caras no me eran desconocidas, un papel sucio con unos garabatos, acompañado de algunas explicaciones breves e incomprensibles. Era el itinerario que teníamos que seguir para regresar a nuestra compañía, que operaba, sin duda, en la región. Los 3 muchachos, en efecto, formaban parte de la misma compañía que yo. Provistos de aquel valioso documento, nos despedimos rápidamente del centro de acogida. El miedo a ser incorporados a un batallón improvisado nos dio alas. Nunca tuve un sentido de la orientación muy desarrollado, pero allí, en aquel vacío de ruinas y de barro, hasta un ave migratoria hubiese perdido el norte. El papel solo indicaba los puntos principales, reconocibles para regimientos que hubiesen estado en aquellos parajes. Cualquiera podía orientarse, pues, en un poblacho en el que difícilmente se distinguía una A de una Z, y donde, por caminos destrozados y calles asoladas, los pocos rótulos que subsistían habían sido revueltos en todos sentidos por combates recientes.
Después de habernos ocupado en multitud de pequeñas tareas y después de 1000 indicaciones, nos dirigimos hacia un cruce bordeado de restos de edificaciones que debieron de haber sido muy importantes. Nuestra compañía se encontraba, por lo visto, en los alrededores. Dimos con ella por casualidad, 2 días después, cuando nos vimos obligados a tender unas líneas telefónicas para un regimiento de SS que iba al asalto al son de un silbato. Todavía me acuerdo de un talud de ferrocarril que los jóvenes SS escalaron bajo la metralla, acurrucados en una galería de alcantarillado puesta al descubierto por los bombardeos. Esperamos, crispados, apretujándonos, que los SS despejasen el paraje a costa de importantes pérdidas. A los 2 lados de los muros de cemento, la metralla de los lanzabombas al rojo, y cortante hasta el punto que en verano siega la hierba, surcaba el aire. Después el mismo regimiento nos empleó en aprovisionar una batería de Auschwitz que estaba sosteniendo hacía varios días un duelo artillero con las piezas soviéticas situadas en la orilla este del Donetsk. El transporte de los pesados proyectiles del 105, desde un depósito bastante lejano fue para nosotros una prueba muy dura. Fue entonces cuando encontramos a los muchachos de nuestra compañía ocupados en reparar una casamata destruida. La primera cara conocida que vi fue la de Olensein. «Aquí están los nuestros», exclamé corriendo hacia mi compañero. Los 3 otros tipejos me siguieron. Olensein me miró, pasmado. «Dios está con nosotros», gritó. 4 más, que vuelven. Hace ya mucho tiempo que Laus debe haberos borrado de la lista. Faltan aún unos 30 en la compañía. Pensábamos que tal vez estaríais incorporados en los batallones de reagrupamiento. No llames al mal tiempo, le dije. ¿Dónde está Ols? Ah, lo que es ese tiene mucha suerte. Actualmente está en Trebda haciéndose cuidar. Mientras tanto, nosotros dándole con el pico a esta maldita tierra. Está herido. Oh. Una esquirla en el cuello, 3 veces nada. Tuvo la suerte de ser recogido entre los heridos graves. Nos dijo que había estado 2 horas sin sentido. Seguramente exagera. Y Lensen, en plena forma. Está cambiando una oruga, allá abajo, dijo Lensen. Llegó Laus. Instintivamente nos cuadramos. Muy contento de veros, hijos míos. Sí, de veras contento. El viejo zorro nos estrechó la mano. Visiblemente su cara de viejo militar estaba animada de una sincera satisfacción. Después retrocedió 3 pasos. Nombraos en voz alta e inteligible, como os he enseñado. Nos sometimos al reglamento con buen humor. Buen humor debido únicamente a la profunda camaradería que existía ya entre nosotros. Esto aparte, todo lo demás seguía siendo gris. El cielo arrastraba nubes oscuras que amenazaban lluvia y, en los 4 puntos cardinales, blancos resplandores precedían, una milésima de segundo. Géiseres de tierra blanda y de cascotes. Un poco más tarde, Lensen, que era mucho más fuerte que yo, me levantaba en vilo vociferando la alegría de nuestro reencuentro. Pese al servicio que hubimos de prestar todo el resto de la jornada, esta transcurrió con la alegría de estar juntos y con el relato de 1000 anécdotas. 2 días después logré ir a Trebda, situado a unos 40 kilómetros del frente. Un camarada me cedió su sitio a bordo de un DKW que él debía escoltar. Así fue como encontré al gran gamberro de Ols, que berreaba a más no poder canciones de marcha, en medio de una multitud de lisiados. La primavera había decidido asomarse y aquellos enfermos se pavoneaban entre 2 avenidas de perales silvestres. Ols no escatimó sus demostraciones de alegría. Fui llevado en volandas por medio mancos espolvoreados de sulfamida y untados de ungüento gris. Aquel gran vocerío me hizo tragar todo lo que quedaba en el fondo de las botellas que ellos habían liquidado los últimos tiempos. Las exclamaciones se prolongaron tanto que no pude acudir a la hora fijada por el caritativo muchacho del camión. Cansado de esperar, se fue sin mí, por supuesto. Muy avanzada la noche, un motorista de servicio
Me llevó a mi acantonamiento, a algún sitio en la mierda alrededor de Kharkov. Ols. Me había hecho jurar que volvería. Desgraciadamente, no se me presentó ninguna ocasión más y fue él quien, algunos días después, se reunió con nosotros. El médico militar lo había encontrado repentinamente apto para el servicio y lo mandó a probar suerte de nuevo a través de los últimos cañonazos que clausuraban la tercera batalla de Kharkov. Ols no apreció demasiado la sórdida cueva donde habíamos establecido nuestros cuarteles. Así fue como, en su seguimiento, ingresé voluntario en la infantería motorizada. Estábamos tan asqueados de manejar la pala y de hacer de fregonas que aquella perspectiva nos pareció un buen filón. Aquella decisión estuvo a punto de costamos la vida tan a menudo más adelante que no tendría tiempo de contarlo todo. El caso es que, ahora que he salido de ello, puedo decir que no me arrepiento de haber servido en aquella unidad combatiente en la que, a pesar de todo, encontré una asombrosa camaradería que no volvería a encontrar nunca en ninguna otra parte. Es una cosa inexplicable que depende de todo, en el menor instante.